Bienvenidos a su clase con el profesor Luis Trinidad. Hoy, en nuestra asignatura de Ciencias Naturales, veremos un tema muy interesante que se llama propiedades de los materiales. Es necesario conocer cuáles son las propiedades para así saber qué tipo de material vamos a utilizar en determinada actividad. Vamos a ver primeramente, cuando utilizamos los materiales, producimos también mucha basura. En la República Mexicana se producen 20 millones de toneladas de basura al año. Es un tiradero de basura en todas partes y cada mexicano produce 320 kilos de basura como promedio al año. Quiere decir que algunos más y otros menos. 320 kilos es una gran cantidad. Observemos. Es mayor la cantidad de residuos de papel y cartón que de pilas, pero la contaminación producida por estas últimas, o sea, las pilas, es mucho más perjudicial que el cartón. ¿Por qué? Porque el cartón en poco tiempo se deshace y las pilas tardan mucho más y luego las sustancias de que está hecho producen mucha contaminación. Observemos esta gráfica. Vemos que la mayor cantidad de basura que se produce en una camioneta de basura que se va al tiradero, hay la mayor parte de material orgánico, de 48 a 64%, de papel y cartón del 11 al 20%. Pero veamos, ¿por qué es tanto? Es mucho, pero se desintegra, se deshace más rápidamente que los otros materiales que son pocos, pero tardan mucho tiempo y contaminan aún más. Vamos a ver algunas propiedades de los materiales. Estas propiedades se deben a la forma en que están unidas sus partículas, o sea, de lo que está hecho, cómo se encuentra. Por ejemplo, el gas, sus partículas o moléculas están bastante separadas, volando, viajando, independientes una de otra. Veamos en el líquido, ya están más unidas, por eso se puede mover fácilmente. Pero en los sólidos las moléculas están completamente unidas. Esta es la razón por la que los materiales tienen diferentes propiedades o características. Vamos a ver algunas de estas propiedades. Primeramente, la dureza. Es la propiedad que tienen los materiales de resistir el rayado y el corte de su superficie. Por ejemplo, el diamante es mucho más duro que un trozo de yeso. Por ejemplo, la madera y el vidrio. ¿Diríamos que tiene más dureza la madera? No, fíjense que lo podemos rayar con una uña, con un clavo, pero el vidrio ya no es tan fácil. Tiene más dureza el vidrio que la madera, así que nos podemos confundir. La resistencia es la capacidad de un sólido para soportar pesos sin romperse. Por ejemplo, las casas se hacen con vigas de hierro o de hormigón, o sea, el cemento, que soportan el peso de muros y techos. Las cadenas con que levantan los motores tienen que tener una gran resistencia, aguante. La tenacidad es la propiedad relacionada con la resistencia de un material a ser deformado o quebrado cuando se le aplica una fuerza. Y aquí tenemos un puente hecho de acero. No es fácil de romperse, no se quiebra y puede soportar también grandes pesos. Tenacidad. La fragilidad, lo contrario de la tenacidad, es la tendencia de un sólido a romperse sin deformarse. Por ejemplo, el vidrio o el barro cocido son frágiles, se rompen, pero el material sigue siendo el mismo. Sin embargo, su forma cambia. Frágiles. Elasticidad. Es la propiedad de algunos materiales a deformarse bajo la presión de alguna fuerza y recuperar su forma original cuando la fuerza deja de aplicarse. El elástico, las ligas, lo que utilizan las niñas, esos moñitos para detenerse el cabello. Permeabilidad. Es la capacidad de un material de permitir que un líquido pase a través de él sin que se altere su composición. Las telas. Fácilmente pasa el agua. En cambio, el nylon no deja pasar el agua. Permeable que deja pasar, impermeable que no deja pasar el agua. Flexibilidad.
flexible. Es la facilidad a doblarse algún material sin romperse. Por ejemplo, podemos doblar una varita de mimbre o un pedazo de papel sin que se rompa, o la manguera, y no se rompe. Se dobla, pero no se rompe. Esta es la flexibilidad. Ductilidad. Es la propiedad de los metales para convertirse en hilos. El cobre es muy dúctil, quiere decir que se puede convertir en hilo, lo que utilizamos en los cables de energía eléctrica. Maleabilidad es la capacidad que presenta un sólido para extenderse en forma de láminas. Por ejemplo, el oro y aluminio son metales muy maleables, también la plata. El cobre, se pueden hacer laminillas gracias a esta propiedad, la maleabilidad. Bien, estas son algunas de las propiedades de algunos materiales, que esto nos puede servir para saber qué material se debe utilizar para determinada actividad. Pero volvamos a lo de la basura. Como es mucho lo que se produce de basura, de manera internacional se ha propuesto un símbolo que se le llama la cinta de Moebius, que quiere decir reducir, reciclar, reutilizar. Y en algunos productos, como envases, tienen este símbolo y en medio tiene un numerito. Ese numerito indica qué tanto se puede volver a reutilizar o reciclar. Recuerden que es reducir, reciclar, reutilizar en la cinta de Moebius. Los materiales, afortunadamente, algunos se van deshaciendo rápidamente. Esto se le conoce como degradación. Es el proceso natural en el cual los materiales se van reintegrando a la naturaleza por la acción de algunos factores como la temperatura, la humedad y las bacterias. Y un ejemplo tenemos las manzanas, que se van deshaciendo, se van pudriendo poco a poco en cosa de unos días hasta convertirse en polvo. Esto es la degradación. Algunos se degradan más rápidamente que otros, como lo vamos a ver en esta tabla. Veamos los materiales y los años para degradarse. La pila eléctrica tarda más de 1000 años, asómbrese, más de 1000 años en desintegrarse completamente. Las botellas de plástico, que tanto se produce, de 100 a 1000 años en deshacerse. Los tenis, 200 años. Los vasos de plato y unicel, 100 años. Las corcholatas de metal, 30 años en desintegrarse. Las latas de aluminio, 10 años. Oh, el chicle, 5 años en deshacerse completamente. El papel, 1 año. Y los residuos de alimentos, de 3 a 4 semanas. Entonces, que esto nos ponga a reflexionar al estar produciendo basura y más basura. ¿Qué tiempo tarda en desintegrarse cada uno de estos materiales? Vamos a ver ahora algunas transformaciones de estos materiales que pueden ser de dos maneras: temporales o permanentes. Los cambios temporales, como lo que le sucede al agua, de sólido a líquido, de líquido a vapor, de vapor a sólido. Cambia, pero su esencia es la misma. En cambio, el cambio permanente, una vez hecho, ya no vuelve a ser el mismo. Cuando se quema algo, se convierte en ceniza y no vuelve a poder hacerse el mismo material. Vamos a ver el ejemplo del agua. Tenemos el estado líquido, el estado sólido y el vapor o gaseoso. ¿Qué le sucede al líquido? Cuando se calienta, se evapora. La evaporación. Si el vapor, o sea las nubes, se enfrían, caen en forma de lluvia y sucede la condensación. Si el agua, el líquido, se enfría, sucede la solidificación. Si el hielo, el sólido, se calienta, entonces vuelve a convertirse en líquido y sucede la fusión o licuefacción. Pero asómbrese, algunas veces el hielo, el sólido, se calienta tan rápidamente que no le da tiempo de pasar al líquido y se convierte en vapor. Esto es la sublimación. Un ejemplo les puedo poner como las pastillas que se utilizan en los baños, que se van desintegrando y se vuelven nada otra vez, aparentemente. Ahora veamos el cambio permanente, que es cuando
prendemos fuego a algo. Cuando una sustancia se quema, se produce un fenómeno llamado combustión. Para que haya la combustión se necesita el combustible, lo que se va a quemar, y el oxígeno. Sin oxígeno no hay combustión. Al producirse la combustión se genera dióxido de carbono, o sea, el humo, vapor de agua y calor. Lo vamos a ver más objetivamente con este dibujito. Tenemos una leña ardiendo. Necesitamos el combustible, que en este caso es la leña. Para que pueda quemarse se necesita del oxígeno que está en el aire. Al unirse estos dos, el combustible y el oxígeno, se produce la combustión. Por supuesto, se necesita aplicarle el fuego. ¿Qué se produce al estarse quemando? A ver, la combustión, primeramente, dióxido de carbono. También se produce el vapor de agua y, por supuesto, el calor. Es un cambio permanente. Ahora, debido a la preocupación de los países, de los pueblos, en que se está contaminando cada día más y más el ambiente, se está tratando de buscar nuevas formas de producir energía, y estas energías se le conocen como energías alternativas. Tenemos, por ejemplo, la solar, que ya se utiliza en muchos lugares para calentar el agua o para producir electricidad a través de los paneles solares. La energía eólica, que es la que se produce por la acción del viento, grandes generadores a través de ventiladores que producen la electricidad, nada más que es muy caro instalarlo, aunque después ya no cuesta, porque el viento no cuesta mucho, no cuesta nada, y tampoco el sol, la luz, la energía solar. La geotérmica, que es el calor que se produce del interior de la tierra. Cuando pasan arroyos en algún lugar caliente, este sale en forma de vapor, y esta fuerza se utiliza para producir energía geotérmica. Y la maremotriz, su nombre lo dice, del mar, aprovechar la fuerza de las olas para producir energía. Vamos a verlo después de manera más especial, cada una de estas formas de producir energía. Veamos ahora en algunos países ya se están produciendo este tipo de carros un poco extraños. Utilizan la energía solar, utilizan paneles para acumular energía en una o varias baterías, y el motor se alimenta de ellas. Los paneles aportan una gran parte de la energía que se requiere para su funcionamiento. Bastante raros, pero con el tiempo puede ser que ya sean muy comunes. Este otro tipo de automóvil cuenta con motor de hidrógeno, lo que eliminaría cualquier emisión contaminante, y su carrocería está hecha de materiales reciclables. Quién sabe si en poco tiempo ya veamos este tipo de automóviles recorrer nuestras calles. Bien, espero que se hayan interesado. Esto es para que tomemos conciencia de que tenemos que conservar, ya no digamos componer, pero sí evitar que se siga descomponiendo nuestro ambiente, nuestra casa grande, nuestra tierra. Bien, nos vemos en el próximo video.